¿Cuál es la evaluación que hace CAINCO de esta gestión 2021? La gestión 2021, Melvi, ha tenido lamentablemente más sombras que luces, pero la idea es ser lo más objetivos posibles y hay que mencionar también algunas cosas que creemos que han sido positivas. Vamos a hablar de la legislación tributaria, no han tenido el impacto que se esperaba, pero hay que mencionarla. Por ejemplo, la disminución del gravamen arancelario a cero para la importación de maquinaria industrial o bienes de capital, eso ha sido positivo para incentivar la industria nacional y la importación de bienes de capital. Otra cosa importante ha sido el pago en efectivo por la presentación de facturas. Eso es un incentivo desde el punto de vista de la demanda para frenar un poquito también el contrabando y la informalidad, porque la gente tiende a ir a comprar más facturas. Creemos que se pudo haber profundizado mucho más en eso, le faltó profundidad, pero fue una medida favorable. Hubo una prórroga importante de los planes de pago incumplidos en impuestos nacionales, hubo una prórroga de algo que creemos que todavía tiene que extenderse más, esa prórroga que es la presentación de facturas, o mejor dicho, el sistema de facturación electrónica. Pero eso, digamos, en términos tributarios y aduaneros han sido las pocas luces que hemos visto en esta gestión, y las sombras comienzan desde el punto de vista ya si hablamos de legislación, bueno, las legislaciones, las normas o proyectos de ley que derivaron en conflictos sociales en los últimos meses, que eso fueron bastante preocupantes, las normas en sí. Otra cosa que afectó bastante fue el IGF, que se aprobó a finales en el último día del año 2021, ¿no? Entonces, al haberse aprobado el último día, ya más o menos lo hicieron hasta retroactivo. En fin, habían muchas cosas que se tenían que ver en esa norma que no se vieron, y al final hasta tuvieron varios recursos de inconstitucionalidad que se incumplieron el plazo. En fin, fue un problema ahí bastante, creo, mal enfocado. Y eso ha derivado en fuga de capitales del país. Es más, Bolivia es el único país que no solamente no ha tenido inversión extranjera directa, es el único país de la región que ha tenido fuga de inversiones. Y eso es terrible en el contexto en el que nos encontramos actualmente, sobre todo después de una pandemia donde todos los países sufrieron y Bolivia no es la excepción. Eso nos lleva al segundo tema, que es bastante complicado y complejo de manejar, que es el altísimo déficit que tienen las finanzas del Estado. Eso es muy preocupante. Solamente para que tengan una idea, Melvi, si nosotros comparamos los únicos años donde se tuvo superávit, que fueron del 2006 al 2013, si no me equivoco, fueron como 18 mil millones de bolivianos, la suma de todos esos años. En un año de déficit se borraron los 6 años de superávit. Por ejemplo, en el 2017, porque a partir del 2014 empezamos a tener déficit, en el 2017, solo con el déficit del 2017 se borraron todo. Entonces empieza a sumar 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, son un montón de años de déficit. Y lo más preocupante de esto es que en los últimos años, vamos a hablar 2019, 8% de déficit en comparación de 8% del PIB. 2020, 12% del PIB. 2021, 9.7% del PIB se estima. 2022, de acuerdo al presupuesto, se estima un 8% de déficit, de acuerdo al PIB. ¿Qué es el déficit? Para que la gente lo entienda, es cuando se gasta más de lo que se gana. Si usted gana 2.000 bolivianos, 3.000 bolivianos al mes, y todos los meses está gastando 4.000 o 5.000, su déficit es esa diferencia. Y va a llegar un punto en que se va a comer sus ahorros. Y eso es lo que nos está pasando ahora. Entonces, una de las grandes preocupaciones es el enorme gasto público que se está teniendo. Pero para ser objetivos, como le decía al comienzo, hay déficit. No todos los déficits son malos, obviamente hay que controlarlos. Por ejemplo, lo que es el gasto que ocasiona el déficit, un gasto excedente o inversiones excedentes.
en exceso comparación a lo que se gana. Los gastos, digamos, buenos son esos gastos en salud, en educación, en seguridad. Las inversiones buenas son esas en infraestructura, donde se apoya a las comunidades para que sean más competitivas, para que tengan acceso a agua, a carreteras, en fin. Esas son las inversiones y los gastos buenos que podrían ocasionar un déficit. El problema es lo que está ocasionando el déficit en el caso de nuestro país, donde tenemos inversiones millonarias en empresas que no dan todavía resultados positivos para el país, que después vamos a entrar un poco más en detalle en eso. Tenemos inversiones en aeropuertos que no funcionan, en fin, ya toda esa historia la conocemos. Entonces, si empezamos a ver que tenemos déficit y se nos está yendo la plata, los ahorros, se nos están comiendo los ahorros, hay que ver de dónde salen los ingresos. Y esa es otra preocupación. Normalmente nosotros teníamos una vaca lechera en Bolivia y esa vaca lechera se llamaba hidrocarburos. Hidrocarburos nos daba un ingreso fijo, habían muchos ingresos, es más, los ingresos por hidrocarburos crecieron un montón desde el año 2006-2007, pero a partir del 2014 empezaron a caer. Y esos ingresos, solamente para tener una idea, entre el 2011 y el 2015, esos 5 años de ingresos por hidrocarburos, si los comparamos con el 2016 al 2020, ha habido una caída de 22% en los ingresos por hidrocarburos. ¿Por qué sucede esto? Porque se le ordeñaba la vaca, pero no se la alimentaba bien. No había una inversión que acompañe este crecimiento o esta necesidad que teníamos de más plata, de más leche en el caso de la vaca. Entonces, obviamente la vaca está flaca, lo más probable, de acuerdo a los expertos en hidrocarburos, es que nos quedemos cortos de gas a corto plazo, y no se hicieron las inversiones en el momento correcto, todos lo sabemos eso, para tener más reservas de gas. Entonces estamos perdiendo una gran oportunidad, sobre todo ahora que los precios de los hidrocarburos a nivel mundial se han disparado. Entonces la pregunta ahora, Melvi, es ¿cuál va a ser la próxima vaca lechera? Porque si empezamos a mirar que el gasto no cae, es más, aumenta, y los ingresos por hidrocarburos, esa vaca ya se nos está muriendo y bajan, ¿cuál va a ser la próxima vaca lechera? Y ahí hay una gran preocupación. Y está en el presupuesto general del Estado. La próxima vaca lechera, Melvi, van a ser las recaudaciones por el consumo interno. ¿Qué quiere decir eso? Se va a exprimir más a las familias empresarias del país. ¿Cómo lo van a hacer? No tenemos idea, pero ya pocas cosas nos sorprenden de las cosas que vayan a suceder. En el presupuesto se tiene estimado que el ingreso del país por recaudaciones a las familias empresarias va a crecer un 15%. Eso quiere decir que el consumo tiene que crecer un 15%, y si no crece el consumo, ¿de dónde va a salir? Tiene que salir de mayores tasas, mayores impuestos, mayores fiscalizaciones, y nos preocupa mucho, Melvi, de que en el mismo plan, una de las metas que tienen es aumentar la fiscalización. Entonces vamos a empezar a tener fiscalizaciones excesivas, y muchas de ellas que ya las hemos vivido y las están viviendo muchas empresas de todos los tamaños, también tienen un componente bastante negativo de arbitrariedad, ¿no? Entonces, el tema de la vaca lechera, volviendo al ejemplo, nos preocupa que empecemos a ordeñar a esta nueva vaca lechera, pero no le dejemos campo para que se alimente. Y esas son las condiciones que necesitan las familias empresarias para invertir, para crecer. La última vez hablábamos condiciones para la inversión privada, a eso nos referimos, ¿no? Uno ve, si uno, haciendo esta analogía, tenemos esta vaca amarrada con un potrero donde ya se está acabando el pasto, hay muy poco alimento balanceado, y afuera hay unos pastizales hermosos,
pero no se puede salir, porque estamos atrapados, estamos amarrados, y encima de la porra tenemos que tirar un carro cada vez más pesado, ¿no? Entonces, hay una gran preocupación en cómo se va a arreglar este tema del altísimo déficit que tiene el país. El gobierno está chupando plata del ahorro de los bolivianos, sacando plata de las AFP para financiar el gasto público. Y eso es peligroso y es preocupante. Y eso le pone una presión al sistema financiero en las tasas de interés. Entonces, cuando el sistema financiero necesite sacar plata o conseguir plata para colocar préstamos, las tasas de interés van a tender a subir y el préstamo se vuelve cada vez más caro para las familias bolivianas y eso hace que los productos se encarezcan o que no se puedan abrir nuevas empresas o que no se pueda invertir, que no se pueda consumir de la misma manera que estaba haciendo. Entonces es preocupante ver cómo en un periodo tan complejo por todo el contexto de la pandemia no estemos regulando el gasto público que está tan alto y se ve en los niveles de déficit que se está proyectando a nivel nacional, desde el gobierno nacional. Y uno de los grandes problemas que tenemos, Melvi, y ahí quiero dar un dato muy importante, entre el 2008 y el 2014, hablando de vacas lecheras, más o menos la contribución del sector de hidrocarburos a los ingresos esos del Estado llegaban más o menos entre 45 y 44%, ¿ya? Y los ingresos por recaudaciones en impuestos a las empresas privadas, a todas las familias empresarias que pagamos impuestos, porque los impuestos los pagamos todos, no solamente lo paga la empresa. Usted cuando compra un producto con factura al final está pagando el impuesto, todos los pagamos los impuestos. Eso, en ese periodo, entre el 2008 y el 2014, la contribución en impuestos de las empresas privadas era más o menos de un 37, entre 37 y 39%, a veces bajaba a 35, esa era 37, 48, 49, más o menos. Empresas privadas, las empresas privadas contribuyen esto y en hidrocarburos se contribuía casi la mitad. Ahora, desde el 2014 hasta el 2020, la contribución de hidrocarburos ha bajado más o menos a un 30%, de 40 y pico, casi 50, a un 30%. Y la contribución de las empresas privadas ha subido en estos últimos 5 años de ese 39, 35% a casi un 45%. Eso quiere decir que la nueva vaca lechera son las familias empresarias de Bolivia. Sobre todo el sector formal que cada vez se nos está achicando. ¿Y dónde se está yendo toda esta plata o gran parte de esta plata que se está usando en el gasto público, en la inversión pública que tanto se habla? Lo escuchábamos al ministro que hablaba de la inversión pública, el presidente ha hablado mucho de inversión pública. Parte de eso se va a carreteras, obviamente, muy pocas de las que estamos viendo ejecutarse y con pagos muy atrasados a las empresas constructoras, por cierto. Pero otra gran parte de esa plata de inversión pública se está yendo a las empresas públicas. Las empresas estatales, esta gran cantidad de empresas que se han abierto, San Buenaventura, Papelbol, Cartonbol, en fin, ¿no? Todos los bol, también yacimientos, qué sé yo, Ende, Comibol. Ahí se está yendo mucha plata. Y ahí hay dos preocupaciones. La primera, que el Banco Central de Bolivia, el rol de los bancos centrales no es financiar empresas públicas, pero lo está haciendo. Desde el 2011 más o menos, para que usted tenga una idea, se han invertido aproximadamente 37.000 millones de bolivianos en empresas públicas. 37.000 millones de bolivianos. Y la recuperación ha sido muy baja. Y seguimos hablando, muy baja, por no decir marginal. Entonces seguimos hablando de seguir abriendo empresas públicas, más sombras, cuando las que hay no están produciendo lo que deberían producir.
¿Y por qué no están produciendo? Y aquí me gustaría hacer un análisis, una analogía de la empresa pública con cualquier empresa privada, no importa el tamaño. ¿Qué pasa con las empresas en general? Tienen que rendirse cuenta. ¿Y a quién le rendimos cuenta? A los accionistas, a los dueños. Si hay un gerente de una empresa que está administrándola cada cierto tiempo, idealmente por lo menos una vez al año, se le debe rendir cuentas a los dueños y decirles, miren, hemos ganado tanto o hemos perdido tanto por este motivo, la proyección es esta, en fin. Pero no vemos eso en el caso de las empresas públicas. ¿Y quiénes son los dueños de las empresas públicas? Somos los bolivianos. Yo no recuerdo haber visto una rendición de cuentas de San Buenaventura, por ejemplo, ¿no? O una rendición de cuentas de cualquier otra empresa pública, Papel Bol, Cartón Bol, la cementera, la embotelladora, en fin, no se está manejando las empresas públicas como debería manejarse una empresa, con una rendición de cuentas a los dueños, en este caso somos los bolivianos. El segundo problema, cuando hay una empresa, cuando usted tiene una empresa, no importa el tamaño que sea, busca a las personas correctas para el puesto correcto. El problema que tenemos con muchas empresas es que lamentablemente los cargos tienen más un tinte político que de capacidad. Entonces eso que ocasiona que muchas empresas públicas tengan esa mentalidad de ejecución de presupuesto más que de conseguir ingresos y aumentar los ingresos para tener superávit. Entonces, cuando las empresas, el objetivo, y ahí viene el tercer tema, ¿será que están cumpliendo su objetivo? Su objetivo era que los excedentes sean para los bolivianos. Si lo trasladamos a la empresa, los excedentes de una empresa van para los accionistas, para los dueños. Los accionistas en este caso somos los bolivianos. Entonces, el excedente que generen las empresas públicas, una parte debería ir a inversión, a reinvertir, y otra parte para redistribuir, que esa es la idea de ese plan, ¿no es cierto? Ese era su objetivo, pero hasta ahora, después de 10 años, no estamos viendo tal cosa. Entonces, eso nos genera preocupación porque tenemos una vaca lechera que cada vez está más flaca. Esta nueva vaca que son las familias empresarias, que cada vez son menos, que tienen que financiar un aparato estatal cada vez más pesado. Entonces, eso Melvin, nos genera mucha preocupación. Creo que al final si miramos el año, miramos para atrás, en retrospectiva, es un año donde hemos perdido oportunidades. Hay una oportunidad muy importante que la conversábamos hace poco, era esa oportunidad de encontrar la reconciliación, ¿no? Que se acaben estas luchas de clases que nos dividen y tantos conflictos. Vivimos siempre con un conflicto social en puerta, esa es parte del día a día ya, y es muy difícil trabajar con ese tipo de situaciones. Segundo, hay un contexto de precios internacionales que no hemos sabido aprovechar de una manera completa. Los precios de la soya están en unos niveles altísimos que si se hubiese trabajado hace años en mejorar la productividad, hubiésemos tenido todavía más ingresos. Y esa noticia que salió hace poco de que por primera vez los ingresos, valida lo que le decía de la vaca lechera, los ingresos de los productos no tradicionales, porque las exportaciones, ¿qué son? Las exportaciones lo que hacen vienen a ser el salario del país en dólares, ¿no? Porque de afuera pagan en dólares. Y los dólares son importantes para las reservas y para todo el funcionamiento del país, para ese equilibrio. Entonces, por primera vez tenemos sectores no tradicionales que sobrepasan a hidrocarburos. Pero seguimos con cupos para el sector soyero. Últimamente le hemos metido cupos también al sector de la carne. Nos preocupa que vayan a seguir habiendo este tipo de trabas para que no nos permitan crecer, y que esta vaca, que además está cada vez más flaca y tiene que dar harta leche, encima tenga que tirar un carro cada vez más pesado, con cada vez más
funcionarios públicos encima, y esos funcionarios públicos lo que terminan haciendo es fiscalizando a la misma vaca, o ordeñándola más, si se quiere. Entonces, creo que perdimos una gran oportunidad, Melvi. Se perdieron muchas oportunidades en el contexto internacional, donde después de un año tan difícil como fue el 2020, se dispararon los precios y pudimos haberlo aprovechado de una manera mucho más contundente de lo que estamos haciéndolo ahora, diversificando nuestros ingresos y no confiando solamente en hidrocarburos, sino más bien dando las condiciones para que las exportaciones no tradicionales sean cada vez más importantes en el país y no dependamos solamente de un producto. El contexto internacional, Melvi, está bastante complicado. Hay una presión inflacionaria bastante fuerte en todos los países, porque en China, que es la fábrica del mundo, hay todavía problemas de COVID, fábricas que no están funcionando, partes o componentes de muchos productos que se consumen que no están a disposición. Los alimentos se han subido de precio, lo comentábamos, los minerales se han subido de precio, el transporte ha subido de una manera increíble, nunca antes vista. Estamos hablando de que si un contenedor, traerlo de China antes costaba entre $2.000 a $2.500 como caro, ahorita si se lo consigue en $10.000 o $12.000, es suerte, porque además no hay capacidad, están los puertos saturados. Entonces hay una presión inflacionaria bastante fuerte, y a eso se suma que durante la pandemia muchos países inyectaron liquidez a sus economías, ¿no? Entonces eso genera también un efecto inflacionario, una presión inflacionaria. Entonces nos preocupa esa presión inflacionaria a nivel internacional, que en algún momento vaya a llegar a Bolivia y nos afecte. Todavía tenemos una inflación o una deflación importada en los productos que están dentro del IPC, que son alimentos básicamente, y esa deflación importada viene por el lado del contrabando. Y el contrabando y la informalidad, si usted quiere verlo, son más o menos como la quimioterapia para el cáncer, ¿no? Mantendrán vivo al paciente por cierto tiempo, pero al final lo terminan matando. Si no es el cáncer, a veces es la misma quimioterapia, ¿no? Y es la realidad de muchas veces de estas enfermedades. Y el contrabando es eso, porque no genera recaudación para el Estado, no genera empleo de calidad. Todavía tenemos un reto muy grande, ya yendo al contexto nacional, tenemos un reto muy grande con la reactivación real del empleo. En este año se habla de una reactivación del empleo que ha sido marginal para lo que se perdió durante la pandemia, pero lo peor de todo, Melvi, es que ese empleo recuperado no es un empleo de calidad. El empleo de calidad viene del lado de las empresas formales, de las familias empresarias formales en este país. Las encuestas hablan sobre empleo, pero esas encuestas normalmente dicen: usted ha trabajado por lo menos una hora en la última semana. Eso no es un empleo de calidad. Muchas veces eso es autoempleo o empleo dentro del sector informal. Entonces, el 1 de mayo se perdió la oportunidad, por ejemplo, de sacar políticas que generen más empleo. Tenemos 80.000 nuevos aspirantes todos los años en la economía y necesitamos darles empleo, y los empleos no vienen por el lado público, vienen por el lado privado. Entonces, con una baja tasa, con una alta tasa de desempleo, con una alta fiscalización a las empresas, altísima fiscalización, con mayores cargas al sector privado, con una presión inflacionaria externa muy fuerte, con el contrabando que nos hace perder competitividad, y con una baja productividad en el ámbito laboral, el 2022 se pinta bastante complejo, sin contar todavía, y ahí podemos hablar mucho del tema macroeconómico, donde estas cifras del déficit nos ponen en una situación complicada, ¿no? Entonces, las perspectivas para el 2022 son preocupantes. Me gustaría mucho decirles lo contrario, pero si no hemos visto un cambio de timón o un golpe de timón, mejor dicho, en el 2021, dudamos mucho que esto vaya a venir en el 2022, y por lo que leemos en el PEDES y por lo que vemos
hay un dato interesante. Lo que necesitamos es plata. Hay dos bienes, dice que hay dos cosas que son muy limitadas y son limitadas en sí. Una es el tiempo, tenemos cierto tiempo y punto, y el otro es la plata. Entonces, solamente para darle un ejemplo de lo que está pasando con la inversión extranjera directa, que eso es la plata que necesitamos. En el 2000, y este dato es importante, cuando hicieron el PEDES 2016, el PEDES 2016-2020, tenían la expectativa de que la inversión extranjera directa iba a crecer a 8.3% más o menos. ¿Sabe cuánto? Eso fue bajando del 3.5 al 0.4 en el 2020. Tenemos un déficit de más o menos 9.681 millones de dólares en inversión extranjera directa. Se ha ido cayendo. Entonces, con esta propuesta de seguir aumentando los gastos sin plata fresca que venga de afuera, ¿de dónde va a venir la plata? Volvemos al ejemplo de la vaca lechera.